Listo. Entonces, como les veníamos diciendo, vamos a continuar con la revisión de la temática que nosotros veníamos revisando justamente en la sesión anterior. Y en esta ocasión tenemos que hablar justamente con el tema respuestas ante situaciones de emergencia. Ya habíamos nosotros hablado de todos los elementos que intervenían en esta situación y justamente es y recae la responsabilidad sobre el conductor, porque él es el responsable de lo que hace o en su defecto deja de hacer para propender hacia la seguridad, la integridad de él mismo, de los bienes y de los otros usuarios de las vías. Habíamos hablado nosotros respecto del conductor en el sentido de que había que guardar una distancia de detención o seguridad, o en su defecto también conocido como la distancia de frenado. ¿Y por qué vamos a hacer este punto como responsable al conductor? Porque es justamente el estado de salud, tanto física y mental del conductor, la que influye en la forma de conducir de este profesional, porque puede justamente producir, como veíamos en la semana anterior, justamente una reacción tardía ante la percepción de un obstáculo, porque probablemente, entre otras cosas, ¿no? Podría estar fatigado, podría estar somnoliento, etcétera. Y en ese sentido, justamente hay que hacer una ampliación respecto de aquello. Parecería que estamos preocupándonos demasiado, pero estamos tomando las respectivas precauciones. ¿En qué sentido? Hablando del estado del conductor, tenemos que decir que influyen algunos factores, como por ejemplo la mala alimentación, la fatiga, el sueño, el estrés, la ingesta del alcohol, el consumo de medicamentos y por supuesto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. En ese sentido, tenemos que decir justamente qué nos habla o qué nos dice la mala alimentación. La mala alimentación influye negativamente en algunos factores que voy a mencionar en esta ocasión. Aumenta la fatiga, provoca la fatiga, fomenta el sueño y potencia su efecto. ¿Sí? Es decir, podría hacer apariciones de microsueños que pueden ser superables, que los podemos combatir de algún modo con un respectivo descanso, porque ustedes saben que cada cierto tiempo debemos realizar las pausas respectivas, pero en el sentido de que existe una mala alimentación, esto va a fomentar la aparición de sueño. El conductor mal alimentado puede sufrir desvanecimiento, ¿sí? Mareos, puede tener problemas estomacales, jaquecas, ¿no? Dolores de cabeza, etcétera. El tema a veces de la alimentación, como se dice, comida muy pesada, muy condimentada, podría deteriorar los reflejos y la capacidad de respuesta ante esta circunstancia, porque justamente hablábamos de esto, ¿no? De que para tener una rápida intervención deben estar nuestros reflejos perfectamente, primero entrenados y segundo en un buen funcionamiento, en buen estado. ¿Qué más tenemos que indicar, aunque parecería algo exagerado, pero son los estudios que han determinado esto, conductas anómalas, por ejemplo, una distracción temporal o también el hecho de que por momentos, sin ser la voluntad de ustedes, podrían caer en pequeños escenarios de irritabilidad. ¿Sí? Otro de los efectos que guardan relación con el estado del conductor es la fatiga. ¿Sí? Ya inducimos a que fruto de la mala alimentación vaya la aparición o se fomente la fatiga. Y en ese sentido hay que reconocer que qué es lo que podría suceder con esta fatiga, ¿no? Podría haber una aparición de sensación de malestar físico, ¿sí? Podría haber cambios en el movimiento del cuerpo, podrían darse modificaciones en la percepción de los sentidos,
Podría haber una disminución en la capacidad de respuesta de los reflejos y, por supuesto, todo esto que conlleva la fatiga disminuye la atención y la concentración. ¿Por qué? Porque vamos preocupados en que tal vez necesitamos el momento para descansar, necesitamos hacer una pausa, o requerimos llegar pronto a nuestro destino, y por esa situación podemos propender a bajar la atención en lo que estamos haciendo y nos podemos desconcentrar, trayendo consigo ello, claro está, una pésima consecuencia al respecto de aquello. Podría aparecer también el tema del sueño, como lo hemos colocado en la lámina, y por supuesto, claro, aparece primero los microsueños que se conocen, ¿no? Pueden también haber alteraciones cognitivas y conductuales, ¿sí? Está en cadena todas estas circunstancias que hacemos relación respecto del estado del conductor. Puede haber alteración en la percepción, haciendo difícil en ciertas ocasiones reconocer un obstáculo, no percibirlo en su real esencia. Probablemente podemos verlo solamente en dos dimensiones y no en el espacio, bajo las tres dimensiones que tiene un cuerpo. A ver, merma de los sentidos con disminución de la capacidad receptiva. Va a haber disminución en la capacidad de reacción y, por supuesto, alteraciones de carácter de índole motriz. Otro de los aspectos que tenemos justamente es lo que no solamente nos está afectando a los conductores, ¿sí? Sino que nos está afectando a toda la población, ¿no? Y es el tan mentado estrés. Y este estrés en el conductor genera o trae o conlleva consigo por lo menos dos características de efectos. Efectos fisiológicos y también efectos cognitivos y conductuales. Bueno, ¿qué son los efectos fisiológicos? Dolores musculares, ¿sí? Puede haber dolor de cabeza, cambios en el ejercicio de la respiración y, por supuesto, también alteraciones de orden metabológico, ¿sí? Efectos cognitivos y conductuales, por ejemplo, baja el nivel de rendimiento en la conducción, va a haber cambios emocionales, va a haber lo que se conoce como fatiga emocional y, por supuesto, también una deficiencia de concentración. Es decir, si hacemos una sumatoria de todos estos aspectos, que es la mala alimentación, la fatiga, el sueño y el estrés, todas conllevan consigo justamente una merma en la capacidad de reacción, en la concentración, molestias, incomodidad para nosotros mismos. Entonces hay que guardar mucho cuidado con ello. Otro tema que es muy importante, relevante, que siempre nos han recomendado que no combinemos conducción con ingesta de alcohol. ¿Por qué razón? Porque aparentemente tendríamos nosotros la capacidad expedita justamente para conducir, pero inconscientemente no lo estamos haciendo. ¿Cuáles son los efectos de la ingesta del alcohol? Va a haber efectos sobre la función psicomotora y capacidades del conductor. Va a haber efectos sobre los sentidos y va a haber también un efecto sobre el comportamiento y conducta. Algunas personas, no solamente conductores, cuando beben alcohol, pues justamente se vuelven un poquito agresivos, se desinhiben, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, en consideración esta circunstancia. Otro de los aspectos que podría ser evitable es el consumo de medicamentos. Muchos de los medicamentos tienen efectos adversos, por eso es recomendable no automedicarnos, solamente ingerir lo que un médico profesional nos recomiende, nos recete, nos prescriba, y justamente no exagerar en la ingesta, no sobrepasar los límites. En este sentido, como les digo, siempre es importante que nosotros revisemos las especificaciones de los medicamentos y si pudiesen provocar efectos secundarios. En este tema tenemos que justamente va a haber alteraciones visuales, va a haber alteraciones auditivas,
van a darse alteraciones psíquicas, va a haber alteraciones de equilibrio, va a haber una alteración en los reflejos, va a haber una alteración en los niveles de glucemia y también va a haber trastornos de sueño, ¿sí? Ese parece que es uno de los que más relación se le da al consumo de alimentos. Y otro aspecto que no puede quedarse fuera de análisis en esta ocasión es, por supuesto, el consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Algunos conductores eh, acuden a este tipo de sustancias que, por supuesto, claro está, ¿no? Aparentemente le dan una sensación de relajación, pero no, no, vamos a ver los efectos propios del consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que ya se hace dependiente de la persona. Son las alteraciones visuales, son las alteraciones auditivas y por supuesto las alteraciones psíquicas. Eso en cuanto tiene que ver al tema que teníamos que tratar en esta ocasión. De esta manera estamos dando por terminado nuestra